cómo hacer esta preciosa flor de Navidad para utilizarla como adorno en estas Navidades próximas. Pues ya quedaros conmigo y veréis qué fácil es de hacerla. Vamos a ello. Lo primero, deciros que las hojas son de goma eva, por lo tanto el primer material que vamos a necesitar va a ser este tipo de goma eva. Ya veis que es una goma eva brillante, en mi caso la he querido hacer blanca, pero también podríais hacerla en color rojo. Y luego es la misma goma eva que lo único que se ha hecho es ponerle brillantina de color plata en los bordes, lo mismo que a las bolas. Estas bolitas, voy a dejar aquí la flor para que veáis. Esta es la goma eva que os decía, que es brillante, y estas serían las bolitas para hacer esta parte de aquí. Es un tamaño de 20 milímetros de diámetro, y ya veis que estos paquetitos en cualquier chino los podéis comprar y son muy baratitos, con lo cual tendríamos los materiales más importantes, que sería la goma eva y luego las bolitas. A ver, cada hoja, ya veis, tiene un nervio que es un alambre. Esos alambres son estos de aquí. Vamos a utilizar 6 pétalos de tamaño mediano, 6 pétalos de tamaño grande y solamente 3 de tamaño pequeño. Por lo tanto, cada pétalo debería llevar su alambre. Esto es un alambre que podéis comprar en cualquier ferretería. Es muy finito, sería de 1 milímetro, y ya veis que es súper manejable. Estos son los que nos van a hacer los nervios de la parte de atrás de las hojas. Luego os voy a decir los tamaños. Para manejar y cortar los alambres vamos a necesitar, en mi caso, esta herramienta, ¿vale? Con esta parte de aquí corto los alambres, un alicate. Y por otro lado, para conformar lo que son las hojas de la goma eva, yo tengo hecha esta plantilla que en su día la hice con alambres para que me haga la forma de los nervios, pero bueno, esto ya sería tema para hacer la plantilla de otro vídeo. Y calentando la goma eva, ya sabéis que se queda muy blandita, y presionándola sobre esta plantilla se me quedaría la forma de los nervios de las hojas. Y con eso, bueno, nos faltaría todavía este papel, que es con el que vamos a forrar todos los alambres. Este papel que yo utilizo son estos paquetitos de papel crepé, ¿vale? Yo corto aquí una tirita y con esa tira, que es esta, voy forrando todos los alambres para que también me quede de color blanco. Y poco más, porque para hacer o para darle el borde de la brillantina utilizaremos cola blanca de carpintero, le daremos cola blanca alrededor de la hoja y luego, lógicamente, pues la brillantina del color que queramos. Yo en este caso lo he utilizado de color plata porque mi decoración va a ser de tonos blancos y nevados, pero podéis utilizar también del mismo color blanquecino. Eso ya decisión vuestra. Y entonces, vistos ya los materiales y vista nuestra preciosa flor, vamos a empezar a fabricarla. Para hacer las hojas, ya os he dicho que hay 3 tamaños. Yo hice la plantilla a mano alzada, o sea, no tengo forma de imprimiros estas formas, porque le hice simplemente dibujando. Pero bueno, los tamaños serían más o menos estos. Tendríamos 3 hojitas pequeñas de aproximadamente largo 9,5 por 4,5 centímetros,
de estas solamente 3 hemos dicho, la mediana, que tendría este tamaño de 14 centímetros de largo por 6 de ancho en la parte de aquí, y serían 6 unidades, y luego esta otra que serían 17 centímetros de largo por 8 centímetros, casi en un tercio de la hoja, 8 centímetros de ancho, y de esta también necesitaríamos 6 unidades. Estas se van a marcar en la goma eva, las vamos a perfilar y las vamos a recortar. Para cada hoja tenemos los tamaños de los alambres. Entonces tendríamos de 19 centímetros el tamaño de la pequeñita, de 24 centímetros el tamaño de la hoja mediana y de 27 el de la hoja grande. Ya sabéis que estos alambres, bueno, luego también necesitaríamos unos alambres más chiquiticos para colocar las bolitas, pero bueno, básicamente estos serían los tamaños de los alambres, y como os decía, estos luego los tendríamos que ir forrando con el papel que os he indicado antes, el papel crepé, ¿vale? Esto para hacer las hojas. Vamos entonces a ir marcando estos moldes en la parte de atrás de la goma eva y seguimos avanzando. Bueno, fijaros, ya he marcado todas y, ¿veis? Con una sola goma eva nos va a dar para los 3 pequeñitos, los 6 medianos, otros 3 pequeñitos, los 6 grandes y otra vez 6 medianos e incluso otros 3 pequeñitos. Quiere decir que tenemos casi 2 flores completas con una goma eva. Nos faltaría en la siguiente goma eva hacer los 6 pétalos, las 6 hojas grandes, pero prácticamente con 2 goma evas podemos sacar 3 flores, incluso casi 4 flores, ¿vale? Vamos ahora a recortarlas. Una vez que tenemos las hojas cortadas, vamos a forrar los alambres. Yo voy a utilizar silicona caliente y el papel de crepé que os he dicho antes. Entonces vamos a ir forrando uno a uno. Para ello ponemos un poco de pegamento y pegamos. Y ya solamente es cuestión de ir girando el alambre poco a poco, de vez en cuando pegar para que se nos quede fijo, y así tendríamos que forrar todos los alambres. Esto ya es cuestión de tener un poquito de paciencia, ¿vale? Pues nada, aquí me quedo forrando alambres y luego os enseño el siguiente paso. Y no olvidéis lo que os he comentado antes: cuando se nos acabe la tira, en todo el paquete cortamos otra tira más o menos de 1 centímetro, centímetro y medio, y ya volveremos a tener cinta para forrar. Voy a seguir. Una vez que ya tenemos todas las alambres forradas de blanco, vamos a poner las bolitas y vamos a pegar estos alambres a las hojas. Para las bolitas es algo muy sencillo. Bueno, antes no sé si os he dicho, habría que hacer un alambre forrado más largo, porque sobre este van a ir montados todos los pétalos y luego los pequeñitos para cada una de las bolitas. Entonces empezamos con el grande. Bueno, una bolita, le hacemos, si queréis, la forma de la entrada con
con la pistola de silicona caliente le hacemos simplemente el pegamento, le ponemos pegamento y ya la tendríamos pegada. Vamos a hacer lo mismo con las pequeñitas. Hacemos un agujero, un poquito de silicona y sobre esa metemos lo que es el alambre. Para las hojas, bueno, teníamos tamaños de la hoja pequeña, mediana y grande. Vamos a hacer, si queréis, una hoja pequeña. La hoja pequeña, sobre la hoja pequeña la ponemos en su posición, que sería esta, y sobre esa directamente ya pegaríamos el alambre. Y así quedaría definido. Sí que es verdad que luego podríamos hacer un poco la forma principal de la hoja. ¿Veis? No sé si se aprecia muy bien en el vídeo, pero ya habríamos marcado lo que es, digamos, el nervio principal de esa hoja. Pues con esto, este mismo método, vamos a hacer para el resto de bolitas y para el resto de hojas. Bueno, una vez que ya tenemos colocado lo que es el alambre sobre la hoja, vamos a darle la forma de los nervios, que hemos dicho al principio que lo podemos hacer con una plantilla que ya tengamos hecha, pero luego os voy a enseñar otro pequeño truco que no necesita esta base, sino que directamente se puede hacer y ya veréis qué facilito es. Bueno, como la goma eva tiene la particularidad de que cuando se calienta es muy manejable, la vamos a calentar un poco con la plancha. Aquí tenemos que tener un poquito de cuidado de no quemarnos, porque la plancha la tenemos a bastante temperatura. Y bueno, cuando esté suficientemente caliente, yo simplemente la apoyo ahí y presiono, ¿vale? Presiono, y al presionar, lógicamente, estoy dando la forma de los nervios de estos alambres. Bueno, y ¿veis cómo queda? Ahí ya se han marcado todos los nervios. Este proceso lo tendríamos que hacer con todas las hojas, pero también os he dicho que hay un pequeño truco que no necesita esto, así que vamos a intentar hacerlo. Cogemos otra hoja, a ver, esta, la calentamos y luego lo que necesitamos, en mi caso, por ejemplo, sería esta plegadera. Es tan sencillo como hacer simplemente unas marcas desde el comienzo del alambre hacia afuera, así como estáis viendo, y fijaros el resultado. ¿Veis cómo también quedan marcados los nervios? Súper fácil, súper sencillo y no necesitamos de ningún molde. Así que o bien con molde o bien de forma manual, puede ser una plegadera o algo que nos sirva para marcar. Pues todo esto lo vamos haciendo en todas las hojas. Bueno, ahora llega el momento brillantina, que quizá este es el paso que menos me gusta, más que nada porque luego me lleno entera de brillantina y me dura un par de días. Pero bueno, a la cola carpintero le he echado un poquito de agua, la he mezclado con un poquito de agua y ahora cogemos las bolitas, impregnamos bien con una brochita esa cola y después solo nos quedaría echarle la brillantina por encima. Uy. Luego no pasa nada porque esa brillantina se recupera. Bueno,
Pues esto mismo vamos a tener que hacer con el resto de bolitas y con los bordes de las hojas. Para los bordes de las hojas vamos a coger la hoja y solamente vamos a dar cola en el borde, solo en el borde, así como lo estáis viendo. Y una vez que tengamos el borde ya untado de la cola, entonces echaremos la brillantina. Voy a coger otra hoja para luego recuperar esa brillantina. Ya veis que solamente estamos dando en el borde. No os preocupéis, ya os digo de la brillantina que se queda en el papel, que luego es totalmente recuperable. Quitamos el exceso y fijaros, ya estaría hecho el borde. Bueno, pues lo siempre, el resto de hojitas y el resto de bolitas a darles la brillantina. Para finalizar, lo que vamos a hacer es el montaje tanto de las bolitas como de las hojas. Entonces comenzamos con la bolita que tiene el alambre más largo, porque sobre esta va a ir montado el resto, y vamos a ir colocando cada bolita de esta manera. ¿Qué hacemos ahora? Pues con nuestro papel y un poquito abajo, o sea, no anudando el papel cerca de la bolita, sino un poquito más abajo, vamos a ir poniendo nuestro recubrimiento. Daremos un par de vueltas ahí y luego continuaremos hacia abajo, de manera que queden los dos alambres totalmente cerrados. Una vez que llegamos ahí, pues ya terminamos este pétalo. Así tenemos colocados las dos primeras bolitas. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo con los otros tres y continuamos para poner las hojas. Vamos a colocar ahora las hojas pequeñas. Como sabéis, teníamos dado el bordecito de brillantina. Simplemente vamos a hacer este movimiento para que quede, digamos, la parte del alambre perpendicular a la hoja, y las vamos a ir colocando un poquito más abajo de esos tallos, o sea, de esas bolitas, como 1 centímetro por ahí. Ahí vamos a ir colocando la primera hoja. Podemos echar un poquito de silicona para que se fije el tallo, y a partir de ahí empezar a forrar. Bueno, luego daremos forma a los tallos, a las hojitas, mejor dicho. Bien, una vez que lo tengamos ahí fijado, pues vamos a encintar. Pues lo mismo, cogemos cinta un momento que se me había caído y arrancamos ahí bien cerquita de esa hoja, damos ahí un par de vueltas y una vez que hemos dado esas vueltas comenzamos a forrar hacia abajo para que este alambre
quede sujeto al de las bolitas. Ahora echamos un poquito de silicona y ahí terminamos. Pues hemos colocado una y ahora vamos a hacer lo mismo con las otras dos. Las vamos a poner de esta manera, que queden así, ¿vale? En estas posiciones, para luego ir intercalando el resto de hojas. Pues vamos a hacer lo mismo con estas dos hojitas. Una vez que tenemos las tres hojitas ya puestas, ¿veis? Vamos a poner las medianas, las hojitas medianas que también van con el borde de brillantina. Para ello vamos a coger dos hojas y estas dos hojitas habrá que colocarlas a cada lado de la pequeñita. Esa sería su posición. Y bajaríamos una distancia de 1 centímetro respecto de las anteriores hojas. Entonces, o bien unimos estas dos y luego las unimos al tallo principal, o vamos colocándolas de esta manera, una a una. Yo en principio voy a darle un poco de silicona y voy a pegar las dos. Luego las llevaré a su posición. Ahí. Esta sería su posición. Así que ahora, ¿veis la distancia? Voy a ir encintando y colocando el resto de hojas. La primera cinta siempre la vamos a colocar muy pegadita a las hojitas, ahí, muy pegada, y ahí damos unas cuantas vueltas, como hemos hecho en el resto de hojas. Y una vez que tenemos eso ya bien cubierto, pues empezamos a bajar hacia abajo para cubrir el resto de los alambres. Vamos dando vueltas y así de vez en cuando ponemos silicona. Hay mucho cuidado de no quemarnos, de no poner el dedo, y seguimos hasta abajo. Vale, pues ahora las ponemos en su sitio y así es como nos tienen que quedar. Vamos a colocar las otras dos aquí y las otras dos en la otra hoja y nos volvemos a ver. Bueno, aquí ya tendríamos colocadas esas hojitas, ¿veis cómo queda? Y ya finalmente solo nos quedaría de colocar las grandes, que es exactamente lo mismo. Lo que pasa que las intercambiaríamos o las pondríamos también dejando 1 centímetro aproximadamente
¿Veis? Este centímetro respecto a las otras hojas y las colocaríamos pues en estos huequitos. Entre estas dos hojas iría la grande y así vamos a ir colocando las 6. El proceso es exactamente el mismo, así que voy a ir encintando las 6 hojas que me quedan y os enseño la flor terminada. Pues mirad, aquí os enseño cómo ha quedado de espectacular la flor una vez que hemos montado ya todas las hojas. No me digáis que no queda preciosa. Pues nada más, hasta aquí el vídeo. Nos vemos en el siguiente.